Bueno, nuevamente, bienvenidos a este taller. Como ya muchos de ustedes vienen siguiendo nuestros encuentros, saben que este taller está en el marco del programa para el 2021 y 2022 del Consejo Empresarial, en donde hay empresas que son integrantes del Consejo Empresarial, como el caso de Carbon Sync, y también empresas que son aliadas, como Hábito y AMBA, que también están presentes, organizaciones presentes, a las cuales obviamente les agradecemos muchísimo su tiempo. Y quisiera, antes de empezar, dar la bienvenida oficial de alguna manera, pero con las palabras de nuestro querido director ejecutivo, Bebo Gol. Bebo, bienvenido al estrado. Buenos días, gracias por lo de querido, Diose. Qué lindo ver a todos acá, gracias por participar. Un agradecimiento muy especial a todo el equipo de Sistema B del Consejo que hacen que estos talleres, estas charlas, estas iniciativas sean posibles, y a todos nuestros aliados, ¿no? Carbon Sync, que es miembro del Consejo Empresarial, que nos brinda toda esta información y nos pone a disposición de esta herramienta y el conocimiento para ayudarnos en las empresas en poder recorrer este camino. A AMBA, a Hábito, Sole, Inti, Felipe, un trabajo increíble que hacen y que vienen un poquito a complementar y a traer información oportuna para este tema que nos convoca, ¿no? Un tema súper importante donde todos tenemos ganas de ir hacia ahí, de ir hacia la descarbonización, de recorrer este camino. Muchos, de los cuales me incluyo, no sabemos cómo, tenemos dudas, nos queremos medir. Acá Carbon Sync pone a disposición una calculadora que sirve para las personas, para las empresas y para todos. Entonces, en este tema es donde nos encontramos, siempre alineado a la visión del Sistema B del Consejo, ¿no? Desde el Sistema B, donde queremos seguir construyendo y creando un sistema económico inclusivo, equitativo, regenerativo. En el centro ponemos a las personas y las necesidades que son fundamentales para recorrer este camino, ¿no? Ayudar dentro de la misión a ustedes, a las empresas, no solo del Consejo, sino a todas las empresas del país, a que asuman este recorrido, que tengan las herramientas y que cada vez sea más fácil hacerlo. Y eso es un poco esto de dar las soluciones a los problemas sociales y ambientales. Y como propósito del Consejo, esto que nos propusimos, ser empresas líderes que incorporamos estas buenas prácticas, que las permeamos a nuestros consumidores, a nosotros, a los colaboradores, a toda la cadena de valor, y generamos iniciativas y propuestas concretas para poder recorrer este camino en Uruguay y de Uruguay para el mundo. Entonces, nada, con esta bienvenida, con esta explicación, para situarnos y ya entrar de lleno a esto, les agradezco nuevamente la presencia, espero que lo disfruten, espero que pueda ser de buen uso la información. Tenemos un desafío concreto que nos planteamos talleres de 1 hora, que son concretos, rápidos, pero toda la gente que está acá queda a disposición para responder preguntas y después poder acompañarlos a ustedes en este proceso. Así que espero que lo disfruten, muchas gracias y avanzamos. Gracias, Bebo. A continuación vamos a pedir a Felipe que se vaya acercando al micrófono y que pueda empezar de alguna manera este taller, pero antes me gustaría un poquito hablar acerca de la empresa, ¿no? Una pequeña presentación. The Carbon Sync es el primer marketplace de compensación de carbono de América Latina. Para América Latina, la plataforma ofrece esta calculadora de la que hablaba Bebo, que ahora vamos a ver un poquito más, siguiendo los lineamientos de Greenhouse, de Gas Protocol y de la oportunidad de compensar emisiones en proyectos certificados de captura de carbono, basados en protocolos de medición confiables y transparentes. El objetivo es que la cuenta nos dé 0
¿no? Ese es el objetivo por el cual también muchos de nosotros estamos aquí. En The Carbon Sink, individuos y empresas pueden medir su huella de carbono y mitigar el impacto ambiental, compensando los proyectos forestales y de energías renovables en Argentina, Perú, Brasil, Chile, Uruguay y Colombia hasta alcanzar la carbono neutralidad. Por otra parte, quien va a hablar acerca de todo esto que estamos trayendo en este espacio es Felipe Cortines. Él es ingeniero industrial de la Universidad de Chile, minero en sustentabilidad, actualmente está cursando un máster en antropología social y política en Flasco y está especializado en crisis climática, sustentabilidad y sistemas de autoorganización. Soy carbono neutral y Climate Change Advisor de Carbon Sink y coordinador de nuevas oportunidades en Clio. Fue también director comercial de Microsoft y Self-Organized System Structure, experto en cambio climático. Así que sin más, yo los dejo acá con Felipe. Felipe, hay mucho más para contar de ti, porque una de las cosas interesantes es de que además de hablar varios idiomas, tienes un curso inicial en una lengua del pueblo mapuche que se llama Mapuzungún, que espero haber pronunciado bien. Te dejo este espacio para ti y bienvenido. Gracias, Dioselinda. Sí, te lo dijiste bastante bien. No diría que soy capaz de hablarlo, ni por si acaso, pero quería tener al menos nociones, ¿no? Entender un poco cuáles son los pueblos que habitan nuestras tierras, más que mal. Un gusto, bienvenidas, bienvenidos. Estoy muy feliz de que estén acá. Felicitaciones a ustedes de partida, porque levantarse tan temprano, un jueves 9 de la mañana, a venir a escuchar sobre crisis climática, es para los valientes nomás, así que parto por felicitarles. Voy a comenzar compartiendo pantalla porque vamos a ver un pequeño videíto que tenemos desde Carbon Sink, que creo nos va a dar una idea general, una pequeña pincelada de para qué estamos hoy, ¿no? Así que, sin más, me cuentan si lo escuchan, por favor, o me hacen un así, Dioselinda, y con eso vamos adelante. No, realmente, ahí va. No quiere andar el video. A ver. Vamos a volver. Ay, no quiere empezar. Vamos a ver pantalla completa. Ahí sí. Olas de calor. Ahí sí, ¿no? Lluvias intensas, sequías, Super. Inundaciones y muchos de los fenómenos del clima que ocurren con cada vez más frecuencia están relacionados con las decisiones que tomamos a diario. ¿Qué es el cambio climático? Es la consecuencia del calentamiento global generado por la aceleración de lo que se conoce como efecto invernadero, que es un proceso natural por el cual ciertos gases de la atmósfera de la Tierra dejan pasar la luz solar, pero retienen parte del calor como las paredes de cristal de un invernadero. Este efecto invernadero es lo que hace que el clima en la Tierra sea apto para la vida. Desde la revolución industrial, los niveles de gases de efecto invernadero han aumentado de manera constante por las emisiones de dióxido de carbono generadas en la explotación de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas, para satisfacer las necesidades de industria, energía, transporte y consumo. A ello se le sumaría la expansión de la agricultura y la ganadería intensivas, la deforestación y la pérdida de grandes sumideros de carbono del planeta. Los impactos más significativos del cambio climático son la pérdida de la biodiversidad, el derretimiento de los glaciares y, por ende, el aumento del nivel de los océanos, períodos de sequías intensas o inundaciones extremas que ya tienen graves consecuencias para la humanidad. Para revertir esta situación, se requiere de la acción y el compromiso a largo plazo de las naciones, estados, el sector privado y las personas de reducir sus emisiones de carbono. En el Acuerdo de París, firmado en 2015, se fijó como objetivo reducir las emisiones de manera que el aumento de la temperatura global no supere los 1,5 grados. Pero, de acuerdo al último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, si las emisiones siguen creciendo al ritmo actual, a finales de este siglo se llegaría a un incremento de 4,4 grados en la temperatura.
Por eso, hablamos de crisis climática, que significa un punto de inflexión en el que está en juego la vida en la Tierra tal como la conocemos. La suma de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por una persona, organización o Estado de manera directa o indirecta durante un periodo de tiempo se conoce como la huella de carbono. La huella de carbono es una medida que nos permite identificar nuestros impactos para mitigarlos mediante la reducción o la compensación de esas emisiones y poder alcanzar la neutralidad de carbono. Es decir, que al final del periodo, la cuenta entre las emisiones de GEI generadas y las absorbidas nos da de cero neto. Esto puede lograrse con diferentes opciones, como la compensación mediante la inversión en un proyecto que acredite absorber una cantidad de toneladas de CO2 equivalente a la emitida. The Carbon Sink nace con el propósito de democratizar la neutralidad de carbono en Latinoamérica. Es una plataforma digital que ofrece a las pequeñas y medianas organizaciones y a las personas una calculadora para realizar la medición de su huella de carbono y con el resultado acceder a una tienda en donde compensarla en un par de clics con la compra de bonos certificados o con participaciones directas en proyectos de captura de carbono en ejecución. The Carbon Sink es el primer sumidero de carbono en Internet que ofrece opciones de compensación diversas y certificadas ubicadas en Latinoamérica para impulsar la neutralidad de carbono en la región. Ingresa ahora y cambia tu huella en el planeta. A ver si los veo de vuelta. Ahí están. Bueno, este videito da, como les contaba, un paneo muy general de lo que vamos a conversar. Probablemente mejor que yo. Broma. Es un work in progress, ¿no? Estamos trabajando en mejorarlo, pero quiero que nos llevemos algunas ideas básicas de lo que vimos, ¿no? Y complementarias también. Estamos en crisis climática, sí, pero también estamos en una crisis ecológica, y es importante entenderlo. Es una crisis climática y ecológica antropogénica, vale decir, generada por el humano. Y aquí no es importante apuntar con los dedos de tú comenzaste el cambio climático, no, para nada. Lo importante es saber es que estamos todas, todos, todes juntos en esto, y el resto de la vida en la Tierra también. A la fecha, cerca de 150 especies se extinguen por día, ¿no? O sea, y enfatizo en ello para recalcar el hecho, bueno, no es solo una crisis climática, sino que también es una crisis ecológica. Hay ecosistemas siendo devastados. El 2018, a mediados del 2018, alcanzamos un hito bastante negativo. Superamos las 415 partículas por millón de CO2 equivalente en la atmósfera, ¿no? Y quizás esto puede ser un poco de chino para quienes nunca estudiaron temas de sistemas climáticos, pero es un punto muy negativo. Quiero comenzar diciendo que, bueno, hay cierta teoría, ¿no?, de que el efecto invernadero es algo malo. Sin efecto invernadero no existiríamos, no existiría vida de ningún tipo en la Tierra, ¿no? El efecto invernadero garantizó, como el nombre dice, justamente, permitir una temperatura aceptable y tolerable por las especies para subsistir en el planeta. Lo que viene sucediendo desde la revolución industrial hasta el día de hoy es que el hombre, ¿no?, viene generando gases de efecto invernadero antropogénicos, o sea, generados por el hombre, a través de nuestro modelo de producción y consumo. Estos gases de efecto invernadero, bueno, los podemos ver acá. El CO2 es el más reconocido, ¿no? Y por eso se habla de CO2 equivalente, pero cuando estamos hablando de CO2 equivalente, hablamos, la verdad, también de metano, que es un gas muy generado en la industria, en la agroindustria, ¿no? Del nitrógeno, de los clorofluorocarbonos y de otros menos conocidos. No voy a repasar un poco lo que ya vimos en el video, ¿no? Pero a grosso modo, las principales actividades humanas que nos están llevando a esta crisis climática, que nos tienen en esta situación, es la quema de combustibles fósiles, la agroindustria, la deforestación, ambas van bastante de la mano, y el tratamiento inefectivo de residuos, ¿no? Que hoy está cambiando paulatinamente con este paso a una economía circular. Y los impactos que podemos ver, bueno, son varios climáticos, ¿no? En general, lo que va a suceder es que se están comenzando a repetir mega eventos climáticos, y lo podemos ver con, qué sé yo, los incendios más recientes en Grecia, por ejemplo, quizás el año pasado en el Amazonas y en Siberia. Pensar que Siberia se está quemando es bastante decidor, ¿no?
Pero bueno, hablamos de sequías, de inundaciones, de migraciones masivas que ya han comenzado también, sobre todo en el norte de África, ¿no? Todo lo que es el norte de África y el centro de Asia. Pérdidas de biodiversidad y bueno, también el consiguiente aumento del mar porque bueno, el casquete polar se va derritiendo. El momento de actuar claramente es ahora y insisto, ya no tiene sentido llorar sobre la leche derramada, como decimos en Chile, sino que es momento de empezar a pensar en soluciones y cómo vamos a comenzar a actuar. Tenemos que reducir nuestras emisiones en un 50% de aquí al 2030, según el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que está conformado por 1.800 científicos de todo el mundo, digamos la élite intelectual en temas de clima, ¿no? Se junta anualmente para reformular y reestudiar en qué etapa estamos de la crisis climática. Y bueno, ellos dijeron en el famoso informe IPCC que salió acorde a la COP de París, ¿no? Que bueno, para el 2030 tenemos que limitar a estos 1,5 grados Celsius sobre la temperatura superficial terrestre o esperada. Bueno, les hablaba un poco del Acuerdo de París, que fue bastante bullado. Hoy mismo está sucediendo la COP en Glasgow, ¿no? Y están sucediendo cosas importantes y cosas buenas. Por ejemplo, India declaró que quiere ser carbono neutral de aquí al 2050. Es particularmente importante porque India es una de las nuevas potencias mundiales en cuanto a personas, o sea, habitantes, ¿no? Estamos hablando de estos nuevos países que van a tener la mayor cantidad de población. China, India, Indonesia, Brasil, ¿no? Pakistán, etc. Desde la COP en adelante se generaron los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Uruguay mismo se comprometió, junto a otras 197 naciones, en el Acuerdo de París a reducir sus emisiones de carbono. No obstante, bueno, tenemos que llegar ahí, llegar a efectivamente reducir las emisiones y cumplir nuestros NDCs, las Declaraciones Nacionales de Cambio Climático. ¿Por qué 2 grados Celsius? Bueno, esto es bastante complejo de explicar, yo voy a tratar de decirlo lo más simple posible, ¿no? Desde las ciencias climáticas se habla de tipping points o puntos de no retorno, ciertos puntos donde los ecosistemas, tras superar esa barrera, son incapaces de poder regenerarse por sí mismos, ¿no? Un tipping point que tiene bastante asustados a los científicos climáticos es el derretimiento del permafrost. El permafrost, como su nombre dice, es un permanent frost, ¿no? Es un hielo que se esperaba que estuviese permanentemente congelado en la tundra del norte global, ¿no? En Siberia, Canadá, y como el nombre decía, se esperaba que, bueno, nunca existiesen las temperaturas suficientes como para que este permafrost se derritiese. Lo que está sucediendo es que, bueno, con el cambio climático, las temperaturas se dan y paulatinamente este permafrost se está derritiendo. Y ahí abajo hay mucha materia orgánica que contiene gases de efecto invernadero, nitrógeno, metano, entre otros, ¿no? Lo que sucede ahí es que se generan como feedback loops o bucles positivos, de retorno positivo en español, que básicamente se genera un giro no negativo en el cual, bueno, se derrite el permafrost, salen los gases de efecto invernadero a la atmósfera, aumenta la temperatura porque estos gases se acumulan y generan más efecto invernadero, hace más calor, se derrite más permafrost y así constantemente. De positivo, lamentablemente no tiene nada el feedback, pero así lo conocen los científicos climáticos, ¿no? ¿Por qué es importante no superar los 2 grados Celsius? Porque, bueno, si los llegamos a superar, varios de estos puntos de no retorno son superados, como por ejemplo la deforestación del Amazonas, la acidificación de los ecosistemas marinos, el permafrost del que estábamos hablando, el derretimiento de glaciares, que son nuestras últimas reservas acuíferas, etc. Estamos hablando de que hay cerca de una brecha de 30 gigatoneladas de CO2 equivalente que tenemos que modificar, tenemos que reducir, tenemos que compensar de aquí al 2030 para alcanzar las metas que el IPCC y la ONU han planteado. Entonces, vamos un poco a repasar conceptos y vamos a la acción, ¿no? La neutralidad de carbono, bueno, responde a varias etapas, pero principalmente si nosotros somos capaces de entender lo que estamos haciendo, ¿no? El paso 1 siempre es concientizar, ser capaces de medir nuestra huella de carbono y entender, bueno, de qué parte nacen principalmente
los gases de efecto invernadero que estoy generando. Cuando ya tengo identificados esos gases de efecto invernadero, y aquí quiero recalcar que la medición de huella de carbono es un ejercicio anual, ¿no? Es un ejercicio que tenemos que hacer año a año, porque nuestro modelo productivo, nuestros sistemas van cambiando también año a año. Bueno, medimos nuestra huella de carbono y podemos pasar a la fase de reducir las emisiones. Para reducir se pueden armar planes de reducción internos, o bien se puede compensar el resto, lo que no soy capaz de mitigar. Y ahí es donde entra Carbon Sync para lograr que alcancemos este cero, ¿no? Como decía muy bien Dioselinda al principio en la introducción, la idea es que la cuenta nos dé cero. Nosotros queremos apoyar a las empresas, queremos ser sus aliados estratégicos para lograr la carbono neutralidad que varias vienen proponiendo, ¿no? Y ni siquiera solo organizaciones, sino que también individuos. Aquí este mismo proceso lo debiésemos hacer todos. Todos debiésemos estar pensando, bueno, ¿cómo genero los impactos año a año? ¿Y qué puedo hacer para mitigarlos, ¿no? Yo mismo me cuestiono, ahora estoy en Santiago, vine, necesitaba ver a mi familia, los extrañaba un montón, no venía por la pandemia, pero bueno, me tomé un avión de Buenos Aires que generó toneladas de CO2 equivalente, y por ahí, paulatinamente uno podría comenzar a pensar, ¿qué pasa si en vez de volar 3 veces, vuelo solo 2 y voy por más tiempo? ¿Qué pasa si me voy una vez por tierra? Es difícil porque estamos adaptados a este estilo de vida, ¿no? Insisto, es un modelo de producción y consumo del que todos somos parte, pero tenemos que ir lentamente saliendo de esa zona de confort y ir camino hacia la neutralidad de carbono. Las oportunidades son muchas y las empresas hoy lo entienden. Ya no se trata ya no es una ventaja competitiva, ¿no? Quizás si hablábamos de neutralidad de carbono o de mitigar impactos de cambio climático a principios de los 2000, o quizás incluso la primera década de los 2000, seguía siendo una ventaja competitiva, seguía siendo la manera de diferenciarse de las empresas con el resto. Hoy no, hoy es una exigencia, hoy es una obligación ética y moral. Si no somos capaces de hacernos cargo de nuestra huella de carbono, probablemente nuestros productos y nuestros servicios de lleno no van a ser escogidos. No van a ser escogidos porque hoy tenemos clientes, individuos concientizados y preocupados también de la estabilidad climática y ecológica, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a este camino, paso 1, comprometerse. Estamos en esto, estamos todos juntos, tenemos que hacernos cargo de cambiar y mantener y preservar la vida en la Tierra. Midamos nuestra huella, seamos capaces de reducir, y lo que no podamos reducir, compensémoslo. Y en base a eso, bueno, felicidades, somos certificados carbono neutro, y eso es lo que estamos tratando de apuntar desde Carbon Sync, que ya vamos llegando a ello. No los quiero complicar con temas más técnicos, solo es importante que entendamos que en el paso 1, la huella de carbono comprende 3 alcances, ¿no? Inclusive, hoy por hoy se está hablando más de emisiones directas y emisiones indirectas. El alcance 2 y el alcance 3 están en proceso como de merger y pasar a ser emisiones indirectas. A grandes rasgos, las emisiones directas son, bueno, la combustión de los vehículos propios, la energía que gasto usando motores o calefactores internos, los generadores de electricidad también de la empresa, todo lo que es una emisión directa de mis actividades, ¿no? Como dice ahí, de fuentes controladas por la organización. Por su parte, el alcance 2 tiene más que ver con las emisiones indirectas, la compra de energía para uso propio, ocurre fuera, dependo de ello, pero no es directamente asociable a mis procesos. Y el alcance 3, que antes solía ser un poco voluntario, hoy por hoy es cada vez más obligatorio a la hora de medir huella, responde, bueno, al transporte de mis trabajadores, de mis proveedores, al uso de insumos, de productos y en general a todas las actividades que consideramos como tercerizadas. En base a ello, bueno, mido mi huella de carbono, tengo un entendimiento general, un paneo general de dónde se generan mis impactos, ¿no? Bueno, podemos armar planes de acción climática, planes de carbono neutralidad basados en la ciencia. Hoy por hoy se está hablando mucho de los SBT, los Science Based Targets, ¿no? Que son como metas que nos definimos, pero basadas en ciencia. Ya no tiene tanto que ver con un claim, con una declaración, ¿no? Un poco marketera, rayando en el greenwashing, ¿no? De voy a ser carbono neutral para el 2060 porque se me ocurrió. No, bueno, hoy por hoy está muy basado en
objetivos de ciencia. Y esos objetivos de ciencia están basados también en las NDC, en las declaraciones nacionales, como las que le hablaba, ¿no? Que Uruguay planteó reducir sus emisiones en tanto por ciento. Bueno, yo como empresa uruguaya acepto esa NDC y porcentualmente decido reducir mis emisiones también en base a objetivos científicos. Decido un plan de acción climática. ¿Qué puedo hacer? Bueno, primero puedo reducir mis emisiones de manera interna. Luego puedo compensar proyectos de mitigación y finalmente puedo compensar con créditos de carbono. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Los planes de reducción es algo en lo que no me voy a adentrar mucho porque prefiero mostrarles la plataforma, ¿no? Pero en cuanto a compensación, y cuando hablamos de compensación, hablamos, bueno, ya tenemos calculada la huella de carbono, ¿qué hago con ello? Puedo compensarla en proyectos de mitigación o mediante créditos de carbono certificados. Los créditos de carbono certificados apuntan principalmente a proyectos donde se demuestra que efectivamente con la compra de bonos de carbono voy a poder capturar emisiones de CO2 equivalentes. Voy a poder capturar estos gases de efecto invernadero que están aumentando la temperatura superficial de la Tierra. En el caso de los proyectos de mitigación, ¿no? Bueno, se puede invertir en grandes proyectos forestales, en plantaciones, que permitan capturar y almacenar este CO2, mejorar prácticas de manejo agropecuario, como dice ahí, bueno, y también podemos apuntar a los que reducen emisiones, pasarnos a energías renovables, aumentar la eficiencia energética, tratar de mejor manera los residuos, el compostaje, que es algo de lo que nos van a hablar un poquitito más adelante. Y aquí aquí entra de Carbon Sync en profundidad, ¿no? ¿Cómo compensamos con créditos de carbono? Bueno, comprando reducciones de emisiones, ¿no? Estos son certificados de proyectos certificados. Nosotros de momento tenemos varios proyectos en Latinoamérica, Corredor de los Cedros, por ejemplo, en Argentina, varios proyectos de la Red Más, un proyecto de energía renovable en Chile, etcétera, y estamos en proceso de ampliarlo para garantizar de que las empresas que no sean capaces de reducir todas sus emisiones y tengan toneladas de CO2 por ahí restantes, puedan compensarlas de manera positiva, comprando bonos de carbono y apoyando proyectos que está completamente garantizado que mitigan el impacto de la crisis climática. A modo de cierre, un poquitito de la idea general, ¿no? La crisis climática es urgente y nos invita a todos, tenemos que ser parte de esta transformación. Y bueno, mi invitación es a todos los que forman parte del consejo, a todos quienes están acá, que midan su huella, que entren a la página de Carbon Sync. Vamos a poder, tanto para individuos como empresas, seguir un formulario muy breve, que es lo que les quiero mostrar ahora, para llegar a entender de dónde vienen mis emisiones, ¿no? En vez de entrar a la página, les voy a mostrar un par de slides generales para que vean cómo funciona, ¿no? Bueno, cuando entren a thecarbonsync.com, el primer paso va a ser entrar a la calculadora. En la calculadora no nos vamos a tardar más de 10-15 minutos en poder medir una idea general de desde dónde vienen mis emisiones y cómo se generan, ¿no? Bueno, decidimos si es que somos individuos, una pequeña empresa, una gran empresa. Prontamente también vamos a poder medir la huella de eventos, que es algo que está bastante en boga hoy en día. Es importante que sepan también que nuestra plataforma, este marketplace, sigue los lineamientos del Greenhouse Gas Protocol, que es el protocolo global de medición de huella de carbono. Y como les decía, entre 10 y 15 minutos bastan para que basta que tengamos un acceso a internet decente, ¿no? Y vamos a poder entrar a esta calculadora que está pensada y hecha para que sea lo más sencilla y simple posible. Nosotros entendemos que por ahí, si les preguntamos cuál es tu consumo eléctrico en promedio de los últimos 12 meses, se les va a complicar la vida, ¿no? Por lo mismo, hemos tratado de simplificar el algoritmo e incluso recomendar consumos promedio para que en el caso de que no tengas esa información a la mano, puedas de todas maneras medir tu huella. Porque, insisto, concientizar es esencial. Perdón, tengo comentarios por acá en el chat, no sé si hay algo importante. Sí, mi número, después se los paso. Solo quería ver, Dioselinda, si me estoy atrasando o algo, te preguntan si las personas pueden comprar créditos de carbono. Sí, claro, sí, claro. En este mercado voluntario de carbono, efectivamente, tanto individuos como empresas y organizaciones de todo tipo pueden medir y luego compensar su huella en estos proyectos certificados. Tenemos varios individuos que desde abril a la fecha han compensado su huella individual.
Y me parece un ejercicio lindo de hacer, porque uno agarra una idea general también de, bueno, cuáles son mis impactos y cómo puedo ir paulatinamente mitigándolos hasta que ojalá en algún momento la persona sea carbono neutral también y no tenga que estar compensando mediante bonos certificados. En un mundo ideal, y esto, Fede, se me va a morir de un infarto por ahí, pero en un mundo ideal de Carbon Sync no existiría, ¿no? Porque no tendríamos nada que compensar, todos seríamos carbono neutral. La realidad es que eso está muy lejos de suceder, y hoy por hoy de Carbon Sync existe justamente para concientizar, paso 1, dar la posibilidad de compensar nuestras emisiones, y finalmente salir a comunicarle a todo el mundo de que el cambio es posible, y de que somos capaces de revertir la crisis climática. Volviendo un poco a la calculadora, ¿no? A grandes rasgos, lo que la calculadora nos va a exigir de vuelta es que le demos nociones generales de cuáles son nuestros hábitos y cuál es nuestro estilo de vida, ¿no? Cómo nos movemos, cuánta energía utilizamos, cómo mantenemos fría nuestro hogar, etc. Entonces, bueno, nos va a pedir información general de nuestros transportes, cuántos días a la semana, por ejemplo, voy a mi lugar de trabajo, cuál es la distancia promedio que recorro día a día entre mi casa y este lugar. Y la idea, bueno, es todo bastante sencillo, ¿no? Es responder con números o presionando teclas, como sea el caso. Insisto que aquí nos dimos varias vueltas para que fuese lo más sencillo posible, porque hay calculadores de todo tipo, no les voy a mentir, está lleno de calculadores de huella de carbono, pero nuestro foco principal fue en hacer esto lo más sencillo y ameno para que cualquiera lo entienda. En el último año, por ejemplo, ¿cuánto tiempo semanal usaste para viajes personales? Ya aquí ya salimos del mundo laboral y pasamos a temas más personales. ¿Cuántos kilómetros recorriste fuera de la ciudad, por tierra? Después pasamos a temas de aire. ¿Cuántos vuelos? Era lo que yo decía un poco de mi propia huella. Este año solo viajé una vez a Chile. Quizás habría viajado más si es que la pandemia me lo hubiese permitido, pero ahí vienen los cuestionamientos. Bueno, ¿podré reducir mis emisiones de viajes? ¿Qué pasa si viajo menos veces? ¿O qué pasa si viajo una vez más por tierra? ¿Cuántas personas vivieron en tu casa? ¿Separan residuos o no? Ojalá que sí. Por favor que sí. Y bueno, finalmente vamos a llegar a una huella en toneladas de CO2 equivalente, como hablábamos, no es solo CO2, sino que son todas las otras emisiones de gases de efecto invernadero. Y tenemos la opción, bueno, de entender un poco de dónde viene, ¿no? Cómo se distribuye, en este caso, era full movilidad. O sea, este es un ejemplo teórico, ¿no? Pero la calculadora nos va a dar porcentualmente, bueno, de dónde vienen mis emisiones y también a qué equivalen. Por ejemplo, 1 tonelada de carbono equivalente por año equivale a un algarrobo cortado por año, o 8.300 kilómetros recorridos en un auto mediano por año, o 2 vuelos ida y vuelta de Buenos Aires a San Pablo. Y bueno, luego puedes ingresar tu correo, contactarte con nosotros y pasar a la fase ya de compensar tu huella en estos proyectos certificados. Eso, espero no haberme atrasado, después puedo responder dudas, pero espero haberles dado una idea muy general de lo que hacemos desde de Carbon Sync, y voy a dejar de compartir y estoy aquí para dudas cuando las necesiten. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y realmente los invitamos a hacer esta experiencia de poder entrar a medir la huella. Como decía Felipe, hay para las empresas y también para las personas. Mientras que ibas hablando, Felipe, yo hice la experiencia de entrar a la calculadora, ya tengo ahí el registro, ya voy a enviar mi mail y espero que todos en el transcurso de hoy podamos hacer esa experiencia, ¿no? Porque realmente es súper práctico, es súper útil. Primero medirnos, ¿no? Sacarnos esa foto y ver cómo estamos y cómo podemos después mejorar, ¿no? Así es que bueno, ahí van a haber seguramente algunas preguntas en chat, os invito a también responder en chat. Y para continuar nuestro taller, una parte importante es después de que nos medimos, ¿qué podemos hacer, ¿no? para justamente de alguna manera compensar, regenerar
y generar, digamos, otra amplitud también de nuestra conciencia. Quiero invitar a AMBA. AMBA es un grupo interdisciplinario impulsado por la intención de conservar y regenerar la biodiversidad de las sierras del este en Uruguay. Desde el año 2016 trabaja en las serranías que forman parte de la alta cuenca de la Laguna de Rocha, declarada desde el año 2010 paisaje protegido por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Uruguay. Aquí convive un conjunto de comunidades, productores, agropecuarios que comparten el interés por la conservación a la biodiversidad y la recuperación ambiental en el ecoturismo como en el desarrollo territorial sustentable. Para este espacio quiero invitar a Inti Carro. Él se define de alguna manera como biólogo, aikidoka y padre. Trabaja en AMBA, lo que le permite ser parte de un equipo que lleva adelante una labor clave para el desarrollo territorial sustentable, creando herramientas y capacidades desde lo local para dar respuesta a los desafíos al cambio climático que nos presenta hoy, ¿no? Un poco lo que traía Carboncín. Un trabajo que cobra sentido todos los días, ya que confía que la conservación y la revalorización de la naturaleza son los caminos para reencontrarnos con lo mejor de nuestra tierra. Inti, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Dioselinda, y muy buenos días para todas y para todos. Muchas gracias también a la familia de Sistema B y muchas gracias, Felipe, porque me dejó más fácil la presentación, porque pudo meter todos esos conceptos súper complejos de cambio climático, de mitigación, y bueno, y eso siempre está bueno como repasarlo y estar como todos más o menos en la misma página con esos temas. Estamos en el momento donde está ocurriendo la COP26, un poco Felipe lo comentaba. Estamos en un momento donde han pasado muchos años ya desde el Acuerdo de París y donde se ven un poco a qué vamos a alcanzar con las ambiciones que nos planteamos como países, aparte de las ambiciones personales o de las empresas, las ambiciones como países. Me parece que está bueno repasar un poco para entender la intensidad del momento, algunas cosas que fueron surgiendo hace unos años atrás, y les voy a dejar en el chat una recomendación de una película que revisité hace poco y que está disponible ahí en YouTube, que es La Era de la Estupidez. Esta película es de 2009, capaz que ya la vieron. Básicamente es en torno a una persona que ve lo que pasó en el planeta en el 2050 y se pregunta cómo llegamos a lo que llegamos en ese momento. Me parece que está bueno revisitarla, y también un poco a la teoría de Gaia de James Lovelock, que es un autor que empezó a trabajar desde una mirada occidental en los temas del equilibrio, de la homeostasis a escala planetaria. Entonces también da para entender mucho hacia dónde vamos y el porqué de estas acciones que estamos tomando y que debemos profundizar. Y después también decirles que me considero un optimista informado, como dice un coterráneo de Felipe, Juan Carlos Bodoque. Para nada lo veo esto como con una mirada pesimista, sino justamente con que estamos en el camino y tenemos que profundizarlo. Así que voy a compartir ahora pantalla con ustedes. ¿Me confirmás, Dioselinda, que se esté viendo la presentación allí? Sí, se ve. Perfecto. Bueno, entonces somos un grupo de mujeres y hombres, intergeneracional también, por suerte, que trabajamos mucho los temas de conservación primero, después entendiendo que la importancia de restaurar, no solo de conservar, sino también de restaurar los ecosistemas nativos, y después de traer nuevamente especies, sea de plantas o de animales que antiguamente estaban en los ecosistemas y que ahora no están. Y de esa manera volver a tener ecosistemas completos, producir naturaleza y completar los ecosistemas. Ese es como el último paso en la maduración, en la evolución de AMBA. Y después tenemos un capítulo específico dentro de todo ese contexto de regeneración de ecosistemas completos, donde abordamos el tema de la neutralización de carbono como un componente más de esa producción y esa regeneración de los ecosistemas.
Allí trabajamos junto con César Justo, está su nombre allí en la presentación, la preparamos juntos, y si queda como mensaje la importancia de la neutralización del carbono, pero con ecosistemas nativos, desde AMBA estamos satisfechos con la presentación de hoy. Entonces ahí un poco la evolución que les decíamos, ¿no? En estos 5 años que viene trabajando AMBA, partir de la conservación, entender que la conservación por sí solo no va a resolver estos problemas del cambio climático y este aumento de la ambición que se nos pide, que nos pedimos como colectivos para abordar y enfrentar este problema, sino que hay que restaurar, y también ahora con esa idea de un puzzle que le faltan piezas, poder completar los ecosistemas a través de esa producción de naturaleza. En eso estamos abocados hoy día, y entendemos que eso tiene un link muy importante con cambio climático. Por un lado, con la mitigación, que no voy a hablar más porque creo que Felipe fue muy claro en todos los conceptos, y por otro lado, sí subrayar que el tema del cambio climático es la mitigación de esos gases de efecto invernadero, o sea, de las causas de ese calentamiento global, pero también a escala local la adaptación a los impactos, al aumento del nivel del mar y a los extremos climáticos. Que por un lado son las sequías, pero también son las inundaciones, que son las olas de frío y son las olas de calor. Porque el aumento de la temperatura lo que marca es eso, es la frecuencia de los extremos climáticos. Ahí me acuerdo de una persona de campo que en algunos talleres que hacíamos de cambio climático en Uruguay decía, no es que llueva más o menos, llueve peor. O sea, y esa es como, me parece como una forma muy clara de determinar eso. Hay extremos climáticos que cada vez van a ser más frecuentes, y solo un detalle, estoy leyendo desde hace unos días el informe que citaba Felipe del panel intergubernamental de cambio climático, el último informe que, bueno, que es como, fue antesala de la reunión de la COP de hoy, y me parece interesante plantear que plantea eso como la frecuencia de esos extremos climáticos, como que con 1,5 grados por encima de la temperatura preindustrial, o sea, hacia donde apunta el Acuerdo de París, estaríamos hablando de que habría más del 40% de aumento en los incendios forestales que estamos acostumbrándonos a ver. Y también un aumento, o en promedio 2 meses de extremos climáticos por año. Estaríamos como en ese escenario. Con 2 grados serían 4 meses de eventos extremos y más del 60% del aumento de incendios forestales. Para 3 grados aumenta, y para 4 grados, que es supuestamente el escenario donde nos estamos encaminando, básicamente no da el detalle de la información. Hace unos años atrás, cuando salió esa película que les comentaba, La Era de la Estupidez, se hablaba de varios escenarios climáticos que cruzaban el aumento de gases de efecto invernadero, el tipo de producción a escala planetaria, la cantidad de población, y se hablaban como de 3 escenarios, y se planteaba uno que era como el escenario, digamos, deseable, uno que era el razonable y uno que era el extremo. Hoy, después de 10 años, estamos parados en el camino del extremo. O sea que debería haber quizá 2 escenarios por encima y quizá 2 por abajo para tener un abanico como el que teníamos hace 10 años. Así que importante también entender, digamos, eso, ¿no? El momento y la necesidad de la acción. Entonces, creemos, y esto también lo recogemos de algunas presentaciones del ámbito del Sistema B, que hoy día ese aumento, digamos, del compromiso, de la ambición, ese profundizar la acción, debería tomar esto de la neutralización, o sea, la reducción de emisiones y esa compensación que traía Felipe, pero también que ese proceso sea de manera regenerativa de los ecosistemas, que nos proveen, por un lado, la neutralización de carbono, pero también la conectividad para la biodiversidad, también los ecosistemas sanos para que nos provean servicios como la calidad de agua, la calidad de aire, la amortiguación de esos eventos climáticos, y otro montón de cosas. Entonces es muy importante mitigar regenerando y regenerando lo nativo. Vuelvo a ese concepto que traíamos al principio. Entonces, en AMBA estamos trabajando desde hace unos años en tejer redes territoriales
con productores, con comunidades, con gente dedicada a la conservación, para tener verdaderas superficies de impacto que puedan hablarnos de esto, de una resiliencia del territorio, de asegurar la conservación y la producción de esos servicios ecosistémicos y también la neutralización de carbono. Así trabajamos, como decía Dioselinda en la presentación, inicialmente en la Sierra de Rocha. Ahí tenemos eso como una gran sábana de 5.000 hectáreas de conservación, donde del orden de una cuarta parte es monte nativo, pero después también hay pastizales nativos y donde se dan actividades productivas, agroecológicas, de ganadería tradicional, pero también de regeneración de ambientes, de reintroducción de fauna. Y ahora estamos trabajando en otros puntos del país, en parques nacionales, tratando de construir parques, y ahí trabajamos en Río Negro, sobre el río Uruguay, la zona oeste del país, digamos, y con el río Uruguay limitado con Argentina, en la creación, ojalá pronto podamos dar esa noticia formalmente, pero le estoy dando un adelanto, de parques de escala binacional que Uruguay hoy no tiene, y sumar ahí sí un pool muy importante de 30.000 hectáreas también, que contengan todos estos conceptos que estamos hablando, la neutralización, pero todas estas otras capas de beneficios que nos dan los ecosistemas. Entonces, en ese sentido, de esas otras capas de beneficios, queremos pensar en hectáreas de monte nativo multipropósito, donde lo que nos trae hoy esté presente la neutralización, o sea, la compensación a través de esas hectáreas de monte, de esa madera del monte nativo, pero también la preservación de las especies animales, de las especies vegetales que allí viven, porque el monte no son solo árboles, y hay un montón de esas especies que también, en lo que traía Felipe, están en peligro de extinción, y a veces se encuentran solo en algunos lugares, y estamos viendo que Uruguay tiene mucha riqueza escondida en ese sentido, o sea, no somos Costa Rica, Colombia, Ecuador, con selvas megadiversas, pero sí tenemos nuestros tesoros, y también que eso sirva para un desarrollo local de las comunidades que allí viven. Nos gusta pensar en comunidades vibrantes basadas en la producción de naturaleza. Entonces, también darle lugar a un productor tradicional ganadero, de que pueda hacer una producción ganadera ahora cuidando el monte y regenerándolo, y trabajando con nosotros, por ejemplo, en la conservación y la producción sostenible de la yerba mate, que como saben, capaz que hay gente de otros países mirando, en Uruguay somos muy hinchas de la yerba mate, y tenemos yerba mate nativa en Uruguay, más allá que importemos la yerba que consumimos, y estamos empezando a ver cómo producir esa yerba como una actividad más de las actividades productivas que se desarrollan en la Sierra del Este, donde allí vive la yerba mate, pero como una forma también de generar un mejor ingreso, y generar un ingreso basado en la conservación y la restauración de los ecosistemas para las comunidades locales. Entonces hice una pincelada de todas las acciones un poco que estamos haciendo, y ahí volvemos a ese punto. En la producción de naturaleza, y esto es como el paso que está dando AMBA en este momento, entendemos que hay varios, ahora sí, animales que se extinguieron en el país, pero que están en la región, y que varios de esos animales tienen un rol muy importante en mantener sanos y vitales los ecosistemas, y poder darle la capacidad de que sigan restaurándose y expandiéndose de manera natural. Ahí estamos empezando a trabajar con el pecarí, que es como una especie de chancho que tenemos, que se extinguió en Uruguay, pero que lo teníamos hasta hace unos 100 años atrás. Está presente en Paraguay, está presente en Argentina, y estamos viendo de reintroducirlo en las zonas donde estamos trabajando, en las sierras del este. Ojalá el año que viene podamos largar el primer grupo de pecaríes. Ellos nos van a ayudar mucho en un tema de dispersión de semillas y de restauración natural del monte nativo. También estamos trabajando en este concepto que les nombré de construcción de parques. Nos sentimos ahora que somos constructores de parques nativos, y en ese sentido estamos trabajando también ahí con comunidades locales, pero también con el gobierno nacional y con gobiernos departamentales, en otros lugares, no solo en Rocha y Maldonado, que es donde está nuestra sede. Ahí pensamos en esa construcción de parques en algún momento poder tener un componente de rewilding, de reintroducción de fauna, y también que todo esto sirva, como en esta charla, o como en charlas vivenciales ahí en el lugar, o con actividades educativas con centros educativos, generar una cultura de la regeneración, y entender todos
que el camino para atender el escenario de cambio climático y los desafíos es la regeneración. Y esto nos parecía súper importante destacarlo porque es parte de las cosas que nos conmueven y nos hacen parte del Sistema B, y es lo que comentábamos al principio. Mitigar los gases de efecto invernadero, el cambio climático, se entiende como un imperativo ético. Sistema B se comprometió a reducir sus emisiones y alcanzar esa neutralidad en carbono para 2030, bastante antes de lo que plantea ahora Felipe, que hablan países como China o India, pensando en el 2050. Eso nos parece un desafío muy importante y me parece que es el camino, porque acuérdense que neutralizar nos dejaría en cero con respecto a las emisiones de cada año hoy, pero todas estas mediciones, hablamos del calentamiento respecto de la era preindustrial. Entonces hay un pasivo muy importante de gases de efecto invernadero que sostienen igual este incremento de la temperatura. Entonces nos parece que este aumento de la ambición que plantea Sistema B de llevar, digamos, la neutralidad a 2030 debería ser el camino. Y el desafío que tenemos por delante, y ojalá podamos trabajarlo juntos, abordarlo juntos, es hacerlo en forma regenerativa con esos ecosistemas nativos, que eso es en lo que estamos embarcados, y ese es el trabajo que estamos desarrollando desde AMBA con Sistema B. Bueno, muchas gracias. Les voy a dejar en el chat alguna de nuestra página y algún detalle más, por si quieren verlo, y estoy atento a preguntas si tienen alguna para hacer ahora. Muchísimas gracias. Toda esta experiencia, y realmente dan ganas de ir a las sierras del este para vivir ese proceso y también para ser parte, ¿no? Quisiera primero que nada invitar a todos a quedarnos unos minutos más, porque ahora hemos visto un poco el contexto, vimos que tenemos una herramienta muy práctica como la calculadora, vemos que tenemos muchas posibilidades de regenerar gracias a AMBA y cómo, digamos, ellos también traen toda esta experiencia, pero cómo nosotros, desde nuestro lugar, podemos hacer cosas, ¿no? Y para eso quiero invitar a Hábito. Hábito quiere decir acciones por el bien de todos. Es una gestión integral de residuos y articulador que asiste a empresas, instituciones educativas y grandes superficies desde la clasificación de origen hasta el cierre del ciclo del residuo que no se puede evitar o generar. Hábito se dedica a transformar residuos en recursos, midiendo el impacto y trazando lo generado. Para eso quiero invitar a Soledad Chiarino. Ella es magíster en Commerce y Marketing, es directora y fundadora de Hábito, y está junto con Francisco Bolmiot, desde donde ambos impulsan y promueven la economía circular y la gestión responsable de residuos. Ella lideró equipos de trabajo como gerente de marca sostenible para el gobierno de Australia, y en el año 2021, hace unas semanitas, obtuvieron por segundo año consecutivo la mención especial de economía circular. Así que Soledad, bienvenidas, y todos súper atentos a lo que Soledad nos va a contar para poder incluirlo en nuestros hábitos en el día a día. Soledad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Sistema B y todos los que están acá. La verdad que el hilo conductor del que venía Felipe y Inti nos lleva como muchísimo a esto, bueno, medir, entender, esto de compensar, y ahora vamos a hablar en la práctica y en ejemplo bien bajado lo que puede hacer cada uno mismo desde su casa. Lo quisimos bajar más desde su casa para que sea más personal todavía y que pueda sentir el efecto, pero nuestra idea es contarles un poquito de qué podemos hacer y qué impacto tiene el gestionar de forma correcta nuestros residuos en el hogar. Pero no podemos hablar de gestionar nuestros residuos de forma correcta sin hablar de los hábitos de consumo, porque uno genera directamente proporcional a lo que consume. Entonces,
hay diferentes aspectos que tenemos que considerar a la hora de reducir, y hablamos de lo que es un consumo responsable, ¿no? Cada compra es un voto, y cada compra o cada producto que nosotros compramos tiene su huella de por sí. Entonces, esto de empezar a pensar realmente cuánto necesito las cosas, o dejar de pasar del uso y tiro a un consumo más responsable y más pensado, como para salirnos de esa economía lineal a pensar más en una economía circular que considera estas diferentes variables. El segundo aspecto, este es un ejemplo que se lo tomamos prestado a nuestros colegas de 3 vectores, que a mí me acuerdo cuando lo escuché por primera vez y realmente me explotó la cabeza. Es una noticia que salió en un diario que dice: las peras cultivadas en Argentina se llevan hasta Tailandia y vuelven a Estados Unidos y venderse. Imagínense la huella de carbono que tiene ese producto. Se producen peras acá, se van para Tailandia, vuelven. Cuanto más local nuestro consumo y cuanto más local, sí, en todos los aspectos, ¿no? que podamos tener, es impresionante la huella, cómo empezamos a bajar nuestra huella en lo que es nuestro consumo. Y el tercer aspecto, que puse ahí el ejemplo de las latas, ¿no? Pero el tercer aspecto es de que nuestro consumo considere el material que estamos comprando, no solo porque sea un material que quizás sea reciclado, sino que también pueda ser reciclable, pero hay hay una huella enorme que deja el hecho de reciclar. El caso de la lata, por ejemplo, se dice que se ahorra un 95% de energía al reciclar, versus el extraer virgen el metal de la tierra. Entonces acá también hay una huella enorme. Y también considerar que si es reciclable y yo consumo material reciclado, ya estoy ahorrando de por sí eso, y estoy incentivando ese mercado del reciclaje, que eso es importantísimo porque hace que la economía circule o vuelva a girar en torno a estas variables. Pero volvemos a lo mismo, no hay mejor residuo que el que no se genera. Si yo no genero desperdicios, no genero residuos, y desperdicios estoy hablando principalmente en lo que es, por ejemplo, los alimentos o cosas así, no hay que gestionar y no hay huella. Así que lo primero es evitar generar ese residuo. Y vamos a llevarlo bien práctico a lo que es el consumo, ¿no? Los números de Uruguay indican que más o menos un uruguayo genera 1 kilo de residuos por día. De eso, más o menos el 50% es compostable, el 25% es reciclable, y recién 1/4 queda para hacer lo que tendría que ir a disposición final. Es decir, que hoy, si nosotros no clasificamos en nuestros hogares, estamos mandando a disposición final el 75% de nuestros residuos, que podrían volver al ciclo del reciclaje, tanto a través del compostaje como de las cosas. Entonces vamos a tomar el ejemplo de una familia tipo uruguaya de 5 personas y entender qué impacto tiene el poder compostar y reciclar en el hogar. Y lo llevamos a números con el equipo de Carbon Sync, lo llevamos a números. Si yo composto en mi casa durante un año en una familia de 5, es equivalente, o ahorramos ahorramos de CO2 emitidos, el equivalente a viajar de Montevideo hasta Bogotá en auto. Son 7.290 kilómetros. O podemos decir que es el equivalente a dejar de usar un auto por 9 meses al año, porque un promedio de un auto hace 10.000 kilómetros al año, así que con 3/4 parte, con 9 meses de no usar el auto. Así que si lo bajamos esas cosas como realmente hace la diferencia, tiene un impacto enorme y vale la pena. Y por otro lado, con la fracción reciclable, son números más difíciles de llegar a las ecuaciones, pero bueno, con el asesoramiento obviamente de Carbon Sync, llegamos a que es el equivalente, lo que uno genera en una familia de 5, de viajar de Montevideo a Río. Entonces, bueno, a mí estos números me impactaron muchísimo cuando los llevé así, porque me pareció algo bastante grande. Uno siempre piensa, o yo lo primero que pienso es siempre en la medición de la cantidad de transporte y demás, pero cuando lo llevamos a los residuos, tiene impacto. ¿Y por qué tiene tan impacto? Hablaba Felipe hoy temprano del tema del metano,
y de otros gases que contribuyen al cambio climático. Y bueno, el material compostable, si se va a disposición final o a algún vertedero, se descompone en condiciones anaeróbicas. Y al descomponerse en estas condiciones genera metano. Y por eso es tan fuerte el impacto, porque el metano es muchísimo más contaminante que el CO2. Entonces, acá es cuando es tan exponencial o tan fuerte este número. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nuestro call to action de hoy, para cerrarlo, es invitarlos y llamarlos al hecho de que puedan compostar en sus casas. Yo siempre digo que es como alquimia de la maravilla de lo que es la naturaleza, de los residuos que me sobran de mi cocina, que vuelvan a la tierra y que después puedan ser fertilizantes. Es como todo regenerativo, como la naturaleza, obviamente. Pero volviendo a esto de la regeneración, qué más lindo que de un alimento vuelva a ser fertilizante, que es la naturaleza misma, parece obvio, pero lo tenemos demasiado lejos en nuestro día a día cuando hablamos de los residuos de nuestra casa. Es como que nos separamos y no, esto puede ser muy fácilmente llevado al día a día en las casas, así que hay que desmistificar, bajar las barreras del miedo, que se me trae roedores o las condiciones que necesito para hacerlos en nuestros hogares. No es tan complejo, si se hace bien, hay que aprender, pero realmente es una experiencia súper linda, tiene un impacto impresionante, es como dejar de andar 9 meses en un auto, que es un montón, o viajar de acá a Bogotá en un año, es impresionante. Así que bueno, si esa es una opción de compostar en el hogar, siempre llamamos obviamente al tema de reciclar. A la hora del reciclar, los invito a visitar la página de Donde Reciclo, que es la página de Sempre, donde están todos los puntos de reciclaje que los geolocaliza y les dice cuál es el mejor punto de recolección según donde están ubicados. Y si no tienen esas posibilidades de compostar en el hogar o llevar a reciclar, no puedo dejar de mencionar que en Hábito obviamente es a lo que nos dedicamos y que a nivel hogar también estamos con una pata más en nivel hogar y que gestionamos el reciclable y el compostable de los hogares. Pero nos dedicamos en su mayoría a lo que son las empresas, porque nos dedicamos en gran parte a eso, y el impacto que puede tener es enorme. Si esto es una casa, imagínense lo que nosotros generamos en nuestras empresas en el día a día, que somos un montón de personas que convivimos. Así que bueno, la invitación es a desmistificar, a entender que esto tiene realmente podemos reducir nuestra huella significativamente si compostamos y reciclamos, y que hay diferentes formas de hacerlas, que se animen y que tomen el paso para que en este aspecto tengamos una menor huella con un consumo responsable y todavía menor huella todavía cuando gestionamos nuestros residuos de forma responsable. Así que bueno, muchas gracias. Y ahora, Diose, Bebo, lo paso con ustedes. Muchísimas gracias, Soledad. Simplemente agradecer a todos, agradecer muchísimo a ustedes por habernos entregado todo este tiempo de mucha calidad. Muchos de nosotros aprendimos muchas cosas y también tenemos nuevas herramientas, ¿no? Nuevamente la invitación a poder utilizarlas. Algo que me vino como para ir haciendo como el resumen de este encuentro es que nosotros necesitamos llevar todo esto que vivimos hoy a la acción. Y un poco como decía de Carbon Sink al inicio, es actuar ahora, ¿no? Y es impulsar proyectos como los de AMBA para la conservación y restauración y la regeneración de los suelos, y también para nuestra propia regeneración, ¿no? Reducir nuestra huella, como decía Soledad, en estas acciones que son simples, clasificar, ¿no? Y que podemos hacerlo en nuestra casa y también obviamente incorporarlos en nuestras empresas e incorporarlos también en la estrategia empresarial. Y algo que queríamos también todo el equipo de Carbon Sink, Hábito, AMBA, mientras que íbamos preparando la charla decíamos, ¿por qué no nos planteamos un desafío? Y lo hacemos todos juntos, todos los que estamos acá en este espacio, para de aquí al próximo año, ¿cuánto hemos reducido? Si podemos poner en práctica lo que vivimos con la conciencia de lo que tenemos. Entonces, yo creo que más allá de tener un webinar y estar muy cómodos sentados escuchando, ¿cómo de aquí a un año
podemos realmente generar un cambio y que sea como ese desafío. Y el próximo año, más o menos en estas fechas, nos volvemos a encontrar y vemos si realmente pudimos hacer, qué desafíos tuvimos, qué es lo que pudimos o no tener, cuántas veces utilizamos la calculadora, cuántas veces generamos hábitos, cambios, cómo seguimos a AMBA en los proyectos. Entonces, es el desafío que queríamos plantearles. Y sin más, no sé si alguno más quería decir algo antes de despedirse. Ya obviamente estamos un poco pasados de tiempo, pero creo que vale muchísimo la pena el tener estas conversaciones. Dioselinda, si me permitís, brevemente, y es una invitación a todos, no lo comentamos en la presentación, pero junto con Sistema B presentamos un proyecto a ANDE, un poco para poder retomar este tipo de cuestiones en una capacitación o talleres un poco más amplia. Lo habíamos pensado desde la virtualidad, pero seguramente también ahora podamos hacer cosas más presenciales y vivenciales, que creo que es muy potente también, y donde creo que vamos a tener espacio para poder seguir trabajando juntos en estos temas, así que la invitación está hecha a todos, después le vamos a hacer llegar un poco los detalles, porque va a ser claramente 2022 ya, y ahí esperamos también con Carbon Sync poder contar también como expositores y poder retomar el tema de la medición de huella y qué tipo de proyectos se ajustan a la medida de cada necesidad. Así que bueno, eso, tenerlo en cuenta para el año que viene para poder seguir trabajándolo. Muchas gracias. Yo, Dioselinda, solo a modo de cierre, recordar que la medición de huella de carbono es algo que tenemos que hacer todos los años. Es un chequeo médico, año a año, revisar, hacer la radiografía y ir comparándonos, ver qué pasó, qué hice mejor este año, cómo bajé mis impactos. Y en base a eso seguro que vamos a ir disminuyendo nuestras huellas, colectiva, de sistema B, individual, etcétera, etcétera. Así que nuevamente gracias por venir y nada, fue muy linda la instancia. ¿Podés hacer la presentación de vuelta, Felipe, en el idioma mapuche? Solo podría decirte Mari Mari, que es como saludar, y hasta ahí quedé, se me olvidó todo, lo lamento. Perdón, en alemán, si quieres, veo, ahí me entretengo. Gracias a todos. Como decía Diose, pasemos a la acción, utilicemos la calculadora, tengamos en cuenta Hábito AMBA como ayuda en todo lo que hacen. Sigamos recorriendo estos caminos, esperamos que estas instancias les sean a ustedes ricas y las puedan aprovechar para, en lo personal y en las empresas, poder llevarlo adelante. Así que nada, seguimos adelante, nos queda una reunión de encuentro de los colaboradores, que aparentemente va a ser el 25 de septiembre, de noviembre, que es el cierre. Ya les estuvo llegando información, así que nos estamos viendo. Gracias a todos por este tiempo y por el trabajo. Muchísimas gracias y nos vemos en los próximos encuentros. Síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias a todos. Un placer. Gracias. Chau, que estén bien. Gracias. Grande Ponce de León. Oh, my darling, stand by me.